Hola, queridos amigos, bienvenidos a la tercera lección, al estudio de la tercera lección de este trimestre, el gran conflicto. El tema de hoy se llama La luz brilla en la oscuridad y me acompañan, como va a ser durante todo el trimestre, Alfonsi, bienvenida. Buenas tardes. Y John. Hola, Peter. Muy bien, así que le voy a pedir ahora a John que nos acompañe en una oración. Ok, vamos a orar. Querido Dios, una vez más nos das el privilegio de dirigirnos a ti. Queremos hablar de tu palabra, queremos hablar de este plan que surgió en el cielo y quisiéramos rogarte, tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos la bendición necesaria para que al compartir el mensaje de tu santa palabra y de la lección, podamos, Señor, hablar conforme a tu santa y divina voluntad. Por favor, bendice también a los amigos que están allí atentos al mensaje, escuchándolo, y que de pronto tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, y tu Espíritu Santo puede aclararles durante esta lección. Sea tu presencia con nosotros en Jesús. Amén. 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 Muy bien. Y ahora vamos a pedir a Alfonsi que nos lea el texto que comienza la lección. Muy bien. Nos dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tengan luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Lo tenemos en Juan, capítulo 12, versículo 35. Muchas gracias. Wow, qué palabras de aviso, ¿no? Nos vienen de Jesús. Él es la luz, ¿no? Como dice la Biblia, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? En la lección anterior estuvimos hablando de que el cristianismo creció rápido, de que incluso sufrió persecución, pero algo ocurrió, que cuanto más Satanás perseguía a la iglesia cristiana primitiva, esta más crecía y hacía que se expandiera, y cuando los cristianos huían de una zona en la que eran perseguidos iban a otra, y ahí de nuevo el evangelio crecía. Entonces ocurre algo. Hay un cambio de estrategia, podemos decir. Es decir, si yo los persigo, si yo les pongo pruebas, pero claro, ellos son fieles a Jesús, se acuerdan de sus palabras, se acuerdan, hacen exactamente las cosas como deben ser, viven esa vida práctica cristiana verdadera al 100%, no hay manera de hacer que se aparten de la fe, y sabemos que pues, el propósito de Satanás es destruir la iglesia. Entonces cambia la estrategia, ¿no? Como estamos diciendo. ¿Qué hace? Mete el error dentro de la iglesia. Un poco la estrategia de si no puedes con ellos, únete a ellos, pero terminando, ¿no?, con una coletilla y cárgatelos desde dentro, por así decirlo. Entonces, de esto es lo que vamos a estar hablando en el estudio de hoy. Cómo ocurrió ese cambio de estrategia, cómo Satanás pues, usó sus medios para tratar de atacar a Jesús y a su iglesia. Bien, ¿qué pensáis de este tema, ¿no? ¿Qué pensáis de ese cambio de estrategia? ¿Creéis que eso que ocurrió entonces sigue vigente hoy? Y Yo analizo en la introducción de esta tercera semana del trimestre algo muy interesante. Primero, el título de la lección de esta semana dice, toma dos tópicos, dos partes que a la final son opuestas y son parte del conflicto. Nos llevan a ver que el conflicto siempre va a ser entre dos partes. La luz y la oscuridad. Eso está en el título. Exacto. Ahora, cuando Jesús tiene la oportunidad de hablar, Jesús vuelve y ratifica en el texto de esta semana, en Juan 12:35, cuando él habla de la luz y las tinieblas. O sea, siempre van a haber dos partes. La semana anterior hablamos del amor y el egoísmo. Entonces, siempre van a haber dos partes y nosotros tenemos que decidir, o estamos en la luz o en las tinieblas, o estamos en el amor o estamos en el egoísmo, y eso es bastante interesante, me llama la atención de esta semana. Yo creo que la luz siempre hay un hilito. Si nos damos cuenta cuando estamos en un recinto cerrado, al final nos acostumbramos a esa oscuridad, pero por alguna rendija siempre hay un hilito de luz, ¿no?
Entonces, eso es lo que Satanás quiere, ¿no? Que ni aún ese hilito de luz exista en la vida porque es su gran cometido. La confusión, padre de mentira, y su gran cometido es eso, confundir al pueblo de Dios. Entonces, y el Señor dice luz en mitad de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, siempre hay una rendija y siempre estará el Señor para iluminar. Exacto. Como he comentado, y citando, ¿no? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Jesús mismo se identifica de esa forma, y sabemos que es verdad, pero a la vez, antes en el Evangelio de Juan, en concreto en el capítulo 8, versículo 44, dice otra cosa sobre su gran enemigo, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, eso es en otro contexto, no una discusión, pero fijaros luego lo que él dice. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Es decir, tenemos por un lado, ¿no? en esta lucha entre la luz y la oscuridad, entre las tinieblas, ¿no? Y tenemos la verdad y de nuevo lo opuesto a la verdad, que ni siquiera es original, podemos decir. Correcto. Ni siquiera simplemente agarra lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es cierto, ¿no? de Dios, y lo modifica, y a veces lo modifica de forma muy sutil. Lo maquilla, diríamos. Lo maquilla, es decir, Satanás, por ejemplo, no dice no creas en la palabra de Dios, no creas en la Biblia, pero empieza a crear distorsión o a crear falta de confianza en ella, y vamos a continuación a hablar un poco más de eso, pero Jesús lo identifica no, que es un mentiroso, y encima es el padre de la mentira. O sea, fijaros hasta qué punto están estos dos bandos tan opuestos en su esencia, ¿no? y en su base, y esa es la estrategia realmente de Satanás, ¿no? Socavar la confianza en la palabra de Dios y contradecir, ¿no? lo que ahí se revela, para que la gente ya no tenga una guía clara a la que seguir, ¿no? Porque cuando uno va con su confianza, con su fe, con su amor por Dios a la palabra y identifica ahí, ¿no? todo lo que Dios ha hecho, ¿no? El gran conflicto de lo que estamos hablando este trimestre, cuando ve todo el panorama y cómo en cada momento Dios ha ayudado a su pueblo, lo ha salvado, le ha dado nuevas y nuevas oportunidades, ¿no? Cuando uno no puede ver eso, ya cualquier verdad puede entrar en su vida, y eso es lo terrible, ¿no? de esta situación, que Satanás sabe muy bien que las Santas Escrituras capacitan a la gente a discernir sus engaños. Correcto. Entonces, él también es una de las cosas que más le preocupa. Nos va a buscar alejar de la Biblia porque sabe que aquí está la verdad pura, la verdad concreta. Y como usted decía, Peter, porque puede ser que una mentira como tal no la siga yo. No sigo la mentira, listo, no sigo la mentira. Pero si sigo una verdad a medias, o si yo sigo una verdad de a poquitos, o solo un pedacito de la verdad, pues a la verdad al final no es una verdad completa. Claro. A Dios le gustan las verdades completas, totales. Exacto. Eso es. E incluso, antes de irse Jesús, trata de preparar a su pueblo para cuando Él no esté y ellos necesitan guiarse, ¿no? por su palabra. Y luego Pablo, entre otros apóstoles, ¿no? Pero Pablo en concreto declara que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿no? Hechos 20:29. Entonces, el propósito de muchas de las cartas y de lo que encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, es ese preparar al pueblo, ¿no? A los cristianos, para poder identificar esas trampas, porque muchas veces no son trampas obvias. Es decir, un falsificador de billetes, por ejemplo, no hace que el billete sea lo más opuesto al billete real, sino su propósito es hacerlo tan parecido que engañe incluso a los que fabricaron ese billete y dirán, oye, este es tan real como si lo hubiera hecho yo, pero siempre hay algo, aunque sea un hilito, hay una raya que lo acaba identificando. Correcto que sí. Correcto que sí. Cuando habla de lobos rapaces, a mí me llama la atención porque este término no es usado en otro momento. Es un término fuerte. Lobos rapaces, ¿sí?
podríamos identificar, bueno, ¿por qué habla de lobos? Bueno, en ese tiempo la gente entendía muy bien lo que era un lobo. Nosotros, bueno, esa gente trabajaba con ovejas, cuidaba a sus ovejas de los lobos. Así que ellos entendían lo que era un lobo y lo que hacía un lobo. Entonces es importante ver que Pablo lo que quiere dar a entender es que dentro de la iglesia, dentro del pueblo, Satanás ahorita iba a implementar otra estrategia. Se iba a meter dentro de la iglesia. Se iba a meter para dañar lo que había dentro, porque Satanás lo vio muy bonito. Claro. Lo hablamos en la lección pasada. El amor, comían juntos, compartían juntos, sencillez de corazón, las cosas que tenían las daban en posesión. O sea, cuando Satanás ve que la iglesia empieza a crecer, él dice, no, tú lo dijiste ahorita, Peter, usó todos los medios para exterminarla. Cuando vio que no pudo, dice, no, yo no pude, ahora me toca meterme adentro. Y se mete como lobo rapaz allí y hay que tener cuidado porque él va a querer confundirnos. Incluso mientras Pablo está vivo, él comenta que el misterio de iniquidad ya está obrando y que en los tiempos de Pablo ya empieza a haber un alejamiento gradual de la palabra de Dios y sobre todo no necesariamente de la palabra en sí como algo que uno va, sino de la comprensión correcta de la palabra de Dios. Ahí está la clave, ¿no? Introduce dentro de lo que era la teología, el culto cristiano, empieza a hacer pequeños cambios que poco a poco igual no parecen tan significativos. Incluso, oye, si empezamos, ¿no? Como, por ejemplo, en el antiguo Israel, pues, por ejemplo, tenían muy claro por los 10 mandamientos que no tenían que tener símbolos, no íconos. No os hagáis imagen a nada. No lo dice claro Éxodo 20, no hay que hacerse imagen de nada. Pero en la lógica de estos cristianos ya que dicen, oye, ¿y si hacemos una pequeña concesión, por ejemplo? ¿Y si, como los paganos, ¿no? Que ellos adoran pues a estatuas, adoran a sus santos, a sus dioses? ¿Y si, oye, ahora hacemos de los 12 apóstoles, hacemos de los dioses romanos, ¿no? De la mitología romana o griega, ahora hacemos ahí pues 12 santos o 12... ¿no? Y en vez de y lo que antes era en la mentalidad de los paganos, ahora lo adaptamos, lo asimilamos un poco y así ganamos. Imaginaros a cuánta gente podemos ganar de esta forma. Y esta es un pequeño ejemplo de cómo que empezó a introducir, ¿no? Esa pequeña dinámica. No, en realidad ni siquiera era malintencionada y ese es el juego Satanás, ¿no? Claro. De que es tan sutil que incluso te convence que cuando eres un poco bueno con los demás en el sentido de, oye, te voy a copiar a ti, aunque tengo un principio claro en la Biblia que me dice que no, pero para ganarte, ¿no? Para acercarme más a ti. Pero claro, ahí está la dinámica, ¿no? Que por mucho que nosotros querramos ganar a la gente, que es nuestra máxima en la vida, ¿no? Como el mandato correcto de Jesús, no debe ser olvidándonos de los principios de Jesús. Oye, para cumplir el mandato de Jesús me olvido de los principios de Jesús. No es así. O sea, tengo que ser fiel tanto en el mandato sí, como en esos principios. Y de ahí que la palabra y entender bien la palabra es como uno de los títulos, ¿no? de esta semana, es la salvaguardia de la verdad, que es la palabra. No sé qué pensáis de este tema. Es que además... ¿Cómo trata de engañar? ¿Cómo lo maquilla todo introduciéndose? Que él sabe y se da cuenta de la persona que está más vulnerable, más diríamos, inestable, ni frío ni caliente, como dice la escritura, ¿no? No es ni frío ni caliente. Entonces, Satanás sabe por dónde meterse, sabe tocarte para amarrarte, ¿no? Para llevarte a su huerto, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí dice que el Señor, que sé fuerte, que al final yo te daré la corona de la vida, ¿no? Entonces, por ahí entra Satanás, por nuestras debilidades, por nuestra inestabilidad. Y yo pienso, además, por esa inestabilidad, por no tener claro que es toda la Biblia, no es solo lo que a mí me interesa bien y lo que no me interesa fuera, porque como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Es decir, toda la Biblia debe ser aceptada
como palabra de Dios. Y ese fue uno de los motivos por los que entra el error en la iglesia cristiana, en la que se olvidaron de que ese todo es importante. Como que se quedaron con que ahí está la verdad, pero el todo ese, que puede parecer igual no tan relevante, la primera palabra todo, es igual de importante que el resto del texto. Es que es lo que tú decías, ¿no, Peter? Esto me interesa, esto no me interesa. Esto lo quito y ahora me lo pongo y me lo quito porque me conviene. Eso es lo que quiere. John, que andemos así. ¿Qué hay en la Biblia que tanto Satanás no quiere que la gente acceda a ella? ¿Qué nos habla en la Biblia que sea tan preocupante, ¿no?, para Satanás que no quiere que la gente lea o la estudie o crea que es un libro de Dios? Bueno, Jesús en algún momento, hablando con la multitud, les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uh-huh. ¿Libres de qué? Libres de esas ataduras del mundo, libres de esa concepción de creer que yo lo puedo solo, o que yo no valgo nada, o que yo prefiero no vivir. Jesús quería que las personas fueran libres, ¿sí? Ahora, hay una cosa que yo quiero resaltar en la pregunta que me haces, y le quiero decir a los amigos, mira, no nos sorprendamos de todo lo que está pasando y de lo que vendrá. Jesús dijo muy clarito, no os sorprendáis de la prueba que os ha de venir, como si alguna cosa nueva os pasara. ¿Por qué digo yo esto? Todo esto hace parte del conflicto. Todo esto tiene que suceder, está trazado desde el cielo. La hermana Alfonsi decía ahorita, Dios controla desde el cielo todo, ¿sí? Y es muy importante nosotros saber de que está profetizado, inclusive en Apocalipsis, dice que el ángel le dice, ¿arrancamos la cizaña? Y Jesús le dice, no arranque la cizaña, porque no sea que arrancándola te lleves también el trigo. O sea, deja que crezcan juntas. O sea, desafortunadamente, como dice la profecía, el sembrador sembró la palabra de la verdad. Y vino el enemigo mientras dormían, y entonces sembró su cizaña allí, y crecieron juntas. Entonces, de una u otra manera, si tú ves, mi querido amigo, que en la iglesia está manchada, que tú ves gente que comete errores, no te fíes ni te fijes en nosotros los humanos. Hay que fijarnos en Dios, que es el único, como Él lo dijo, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que miremos a Cristo y dejemos que crezcamos todos juntos hasta que Dios haga su voluntad en todos nosotros. Exacto. Bien, sí. Y bien sabe Satanás, ¿no?, que la Biblia revela claramente el infinito amor de Dios y su plan de salvación y todas las trampas que Él ha preparado en nuestra vida. Entonces, muchas de esas trampas son las que tú has comentado, ¿no? Que quizás fijarnos en quién no tenemos que fijarnos, el poner la fe en lo que no teníamos que poner la fe. Y eso es por lo que Satanás pues tiene esa enemistad, ¿no?, por así decirlo, incluso con la Biblia, que en ella se revela esa verdad, ¿no?, de la que Dios quiere que tengamos clara, que la estudiemos, que la grabemos en nuestro corazón. Entonces, es nuestra invitación a los amigos que están ahí, que debemos de luchar contra todos y cada uno de los intentos, ¿no?, en nuestra vida o en general, de socavar la autoridad o la inspiración de la palabra de Dios. Yo quisiera, mi querido Peter, sumarte un detallito ahí importante, porque tú hablaste de esas estrategias de Satanás, de querer ir introduciendo esa cizaña. Y una de esas que él más trata de introducir fue la que él usó también. Y yo sí quisiera hacer énfasis en esto. Uh-huh. Satanás en el cielo empezó a razonar mucho. Uh-huh. Y empezó a razonar, y en ese razonamiento él creyó que tenía parte de razón y que el otro estaba equivocado hablando de Jesús. Y así hizo con Eva, la puso a razonar, y Eva se puso a razonar, hombre, pero tienes razón, no todo es verdad. Y Eva sacó su propia conclusión. Y así sucesivamente hizo con los fariseos, los saduceos, hizo con Roma. Entonces, ¿qué pasa? Satanás va a seguir haciendo eso en nuestra vida y en tu vida. Satanás va a querer hacer que razones, que tú pienses, hombre, pero eso en la Biblia, eso la escribieron humanos. Pero ver en la iglesia todos pecan. Pero entonces empezamos a razonar, ¿no?, y sacar nuestras propias conclusiones. Y lo que Satanás quiere es que después de razonar,
entonces nos alejemos de la verdad absoluta y la hagamos a un lado y estaremos del bando contrario. Exacto. Uno de los grandes actores, ¿no?, en esta lucha es el Espíritu Santo. Y como en la primera lección, en el estudio de la primera lección, hablábamos de dónde ocurre esa gran batalla entre Dios y Satanás, que dijimos que es en este mundo, pero hay otro gran campo de batalla que no es tan mencionado, pero que si uno lee las Escrituras también es bastante claro, que eso es la mente humana. En la mente humana ocurre realmente esa segunda gran batalla, ese conflicto entre Dios y Satanás, ¿no?, entre Jesús y las tinieblas. El Espíritu Santo, que inspira la palabra de Dios, que inspira a los profetas, también vive en nosotros, si nosotros lo invitamos, ¿no es cierto? Es una de esas grandes promesas de Jesús de dejar ese otro consolador. Entonces, si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo vive en nosotros, en nuestra mente, entonces esa es la única manera, yo pienso, y invito a todos a reflexionar en ello, es la única forma en la que uno puede de alguna forma certera asegurarse de que cuando abre las Escrituras, ¿no?, la palabra de Dios, está yendo en el camino correcto. Y que es pedir, ¿no? En primer lugar, invito a todos los amigos que están ahí a pedir esa presencia del Espíritu Santo y darnos cuenta que en nuestra mente hay una increíble batalla que es incluso más feroz a veces la externa, que es la que hay ahí dentro, y no la podemos contemplar, pero todo el mundo sabe, ¿no?, que muchas veces en su vida ha podido querer hacer el bien, pero a veces, aunque queriendo hacer el bien obra el mal, o a veces queriendo hacer algo malo al final sale para bien y no entiende muy bien qué pasa ahí dentro, ¿no? Como pues realmente la razón, y la Biblia habla bastante de eso, es que ahí hay un increíble campo de batalla. Entonces, de esto también se da cuenta Satanás, como estamos hablando en este día, ¿no es cierto? Y trata de confundir nuestra mente, trata de confundir nuestros pensamientos, que pensamos que no, nuestras ideas son lo más elevado y lo más increíble y lo mejor, y que incluso están por encima de lo que dice la palabra de Dios. Entonces es ese otro engaño que es incluso más sutil que los demás de los que estamos hablando, que queremos, ¿no?, comentaros a todos los que estáis ahí. Así que no sé qué piensas, Alfonsi, de ese tema del gran conflicto, pero en la mente, en la cabeza. Yo me quedaría con el Salmo 160. Ajá. Que el Señor dice, toda mi palabra escrita es verdad. Entonces yo me quedo con eso. Exacto. Que la mente puede estar confundida, pero quien realmente tiene nuestra mente es el Señor. Uh-huh. Si nos damos a Él nos dirige nuestra mente, nuestro corazón. Uh-huh. Si estamos aferrados, si no, pues lo que hemos comentado, ni fríos ni calientes, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener un camino, una determinación, ¿no? Y Satanás es lo que no quiere. Uh-huh. Querido John, ¿tú qué piensas que significa este texto que aparece, ¿no?, en el libro de Corintios, 2 de Corintios? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo interpretas tú ese texto? Bueno, es un texto que el Espíritu Santo quiso que leyéramos. Claro, amén. Quiso que leyéramos, porque considero de que aunque tuvo su relevancia en el tiempo en que fue escrito, uh-huh, hoy en día realmente es contundente el texto. Estamos viendo el Dios de este siglo cómo se ha levantado, ¿cierto? Y ha conmocionado a las personas para que sigan una rama como tal, sigan una idea, su propia idea, que pueden solos, que son valientes. El Dios de este siglo lo que hace es levantar al hombre. Como Satanás no se pudo levantar por encima de Dios, y él ya no puede, entonces lo que está queriendo es hacerle creer al ser humano que él puede ir más arriba, ¿sí? Y ese es el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, mis queridos amigos, es Satanás quiere convencer a todo mundo a través de todas las redes sociales, a través de los medios virtuales, a través de la comunicación y la publicidad,
de que tú puedes ser grande y puedes hacerlo todo pasando por encima de quien sea. Lo importante es que tú eres Dios también. Entonces, hazlo, vamos, tú puedes, no importa, nadie más, lógralo. Y entonces vamos pasando por encima de principios, valores y de la propia palabra. Ese es el Dios de este siglo, lo que Satanás quiere. Y incluso es interesante, ¿no?, que la falta de conocimiento por parte de los que se pierden, como dice ahí, no solo se debe a que no tienen la capacidad de saber, sino porque no quieren saber. Y ahí está el gran problema y es un poco lo que hablábamos en la lección anterior, que es quizás una de las cosas que más le quebranta el corazón a Jesús, ¿no? Ese no querer, esa te da igual, por así decirlo, es como, no me interesa, vete a contárselo a otro. Yo quería leer una cita que encontramos aquí en el estudio de la escuela sabática, que dice: el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. ¿Qué pensáis de este texto tan bonito? Pues es lo que decía, ¿no? Que si no escudriñamos, no entendemos, no queremos conocer, ¿cómo vamos a ir a la luz? Es imposible. El que es comodón y no quiere, al final. Pero con todo y con eso, el Señor le ama igual. Le amará hasta el final. Amén, amén. Por eso os invitamos, queridos amigos, a entender, ¿no?, que los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo, y es lo que os invitamos a vosotros mismos, que Cristo, como aquel que era la luz en medio de las tinieblas, así hoy, en este día, podamos aceptarlo de la misma forma, ¿no? Que en esa luz, además de revelarnos la verdad, nos redime por su gracia, nos transforma por su poder y nos motiva con ese gran amor a mejorar y a buscar esa salvación. Así que muchas gracias por haberos quedado con nosotros y nos vemos la semana que viene en la próxima lección. Así es. Sí, señor.